Bien, vamos a leer Salmos capítulo 150. Me gustaría que lo leyésemos al unísono, no antifonal, sino al unísono. Vamos a leerlo todos juntos. Empieza diciendo aleluya. Sí, no empieza diciendo alabar a Dios, empieza diciendo aleluya. Esa palabra aleluya es inspirada. ¿Sí? El título exhortación a alabar a Dios con instrumento de música no lo es. Pero entonces empecemos en la parte inspirada del Salmo. Aleluya. Alabad a Dios en su santuario. Alabadle en la magnificencia de su firmamento. Alabadle por sus proezas. Alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza. Alabadle a son de la bocina. Alabadle con salterio y arpa. Alabadle con pandero y danza. Alabadle con cuerdas y flautas. Alabadle con címbalos resonantes. Alabadle con címbalos de júbilo. Todo lo que respire, alabe a Jehová. Aleluya. Bien. El texto que acabamos de leer inicia con un imperativo. Y la mayor parte del tiempo hemos creído que la referencia directa es hacia la alabanza que el pueblo daba al Señor en el templo. No obstante, esta idea no es la única en el Salmo, y el texto va mucho más allá, pues el autor, cuando extiende la narración, abarca también el firmamento y ofrece razones que son diferentes a los motivos litúrgicos, para ordenar a las criaturas que adoren a Dios por sus acciones, sus obras, y además el salmista nos enseña que se debe alabar al santo con una serie de instrumentos, y en la última parte del Salmo se exhorta a todas las criaturas conscientes a alabar al Dios vivo. Todas las criaturas conscientes, no solamente al creyente. Entonces, lo que entendemos es que existe una realidad objetiva y trascendental que debería llevar al hombre a alabar al Señor. No obstante, esto no siempre es así. Y en consecuencia, el ser humano que no conoce a Dios se le ve cantando o componiendo cánticos con propósitos distintos a la alabanza del Rey. Ahora, lo anterior no implica, y que esto quede claro, que toda la música diferente a la alabanza sea mala en sí misma. Es verdad que existe un componente de tipo moral y espiritual aún en la música sin letra, pero no podemos caer en la terrible idea que abrazaron una gran parte de cristianos en la historia de censurar la totalidad de las composiciones que no sean dirigidas al Señor. Parece confundirse el hecho de que todo debe hacerse para la gloria de Dios con el hecho de que no todas las cosas se hacen dirigidas a Dios. Es decir, el creyente no vive encerrado en las cuatro paredes de la congregación el día domingo. Realizamos muchas cosas fuera de las paredes de la iglesia, pero todas deberían ser hechas para la gloria de Dios, ¿cierto? Entonces, que eso quede en la mente. Es por eso que en nuestra exposición de hoy vamos a ocuparnos de los siguientes temas. En primer lugar, la existencia y propósito de la música. Un segundo aspecto a considerar es el efecto de la caída en el arte musical, y en concordancia con esto veremos el deterioro visible de esta expresión artística en nuestro tiempo. Ese será el tercer punto. Bien, entonces hablemos primero de la música, su existencia y propósito. Y creo que muchas personas, tal vez bien intencionadas, hacen la pregunta: ¿quién inventó la música? ¿Cierto? Pueden hacer esa pregunta, y es una de las ideas más difundidas en el mundo, que fue inventada por algún ser humano, un grupo de personas, tal vez en una cultura particular, en fin. Seguramente esto se debe a que pensamos que este arte es equivalente a la gramática musical, la cual fue inventada por el monje benedictino Guido de Arezzo, quien aportó las bases para lo que se llamó el tetragrama, que luego vino a ser el pentagrama. ¿Se acuerdan? Las 5 líneas en donde se van ubicando en orden todas las notas que conocemos, o para hablar de la altura de cada uno de los sonidos. Y él le asignó el nombre a cada uno de los 7 sonidos que conforman nuestra escala sonora. También
él tomó el himno a San Juan, en el cual identificó que cada frase empieza con una nota diferente y utilizó la primera sílaba para darle el nombre a las 7 notas. Ut, re, mi, fa, sol, la. Siglo después, Anselmo de Flandes insertó la sílaba si, y en el siglo XVII, Giovanni Battista Doni, un musicólogo italiano, sustituyó la nota U por Do para facilitar el solfeo, es decir, la lectura de las notas musicales. Como podemos observar, la música existe desde mucho antes y es imposible rastrear sus orígenes. En Grecia existía el mito de que la música fue entregada a los seres humanos por el dios Apolo y las musas. El mensajero de los dioses, Hermes, trajo consigo al mundo la lira, la diosa de la guerra, Atenea, trompetas y chirimías, y el dios pastor Pan, la flauta. En la mitología india, la diosa Sarabasti inventó la escala musical y a los chinos se les obsequió un pájaro milagroso que daba sonidos musicales. De allí las distintas creencias de que la música surgió en una u otra parte del mundo, pero lo cierto de todo es que el Dios creador fue el inventor de la música y se la entregó al hombre. Todo el universo es musical. El hombre tiene capacidades musicales de composición, poéticas y toda una amplia gama de dones en su alma para adorar a Dios, pero también para disfrutar de la belleza del mundo. Algunos textos bíblicos nos dan luces sobre la existencia de la música antes de la creación de los seres inteligentes, como parece sugerir el libro de Job, capítulo 38, versículos 4 al 7, que dice, Job 38, de 4 al 7, dice, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas y lo sabes? ¿O quién extendió sobre ellas su cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Y el versículo 7 dice, cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. El término que describe la adoración en el versículo 7 es el hebreo ranán, que describe una acción consciente de adoración. La mayoría de los comentaristas serios reconocen la dificultad de interpretación del texto, pero todos parecen estar de acuerdo con que el término describe la intención consciente de glorificar al Señor. Entonces, decíamos, toda la creación es musical y no me sorprende porque el Señor puso sonidos en los elementos de la creación. De hecho, hay muchas páginas de divulgación científica en donde se pueden escuchar cómo suenan algunos planetas del sistema solar, incluidos los sonidos del Sol. Alguno me puede discutir diciendo, pastor, en el espacio no hay sonido porque no hay atmósfera, no hay aire y no se pueden propagar las ondas sonoras, en fin, no se puede escuchar nada. Pues bien, el hecho es que las ondas son ondas de radio y las ondas espaciales en sus instrumentos captan la emisión de radio de los cuerpos celestes y una vez enviadas a la Tierra son traducidas en sonidos. Así que sí es posible escuchar los sonidos del espacio. Dios hizo la música para su propia alabanza. Los ángeles cantan en su presencia. Los seres que viven más próximos a la persona del Eterno cantan diciendo, Apocalipsis capítulo 4, Isaías capítulo 6, Santo, Santo, Santo. Y una gran multitud a una sola voz de manera perfecta adora y en la eternidad adorará al Dios Todopoderoso porque Él es el Creador, pero también el Redentor. Es muy triste cuando leemos o escuchamos a fanáticos legalistas totalmente desinformados diciendo que la música la inventó el diablo. Recuerdo que en un libro que leí hace años, y gracias a Dios que me hizo olvidar el título, tomaron el texto de Ezequiel capítulo 28, versículo 13, para probar su idea. Pero yo le invito a que lea el texto para que note que no tiene nada que ver
con música inventada por el diablo. Dice, versículo 28:13, Ezequiel: en Edén, en el huerto de Dios estuviste en toda piedra preciosa. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Casi siempre dicen, no, eso habla del diablo y el diablo era el encargado de la alabanza en el cielo, bla, bla, bla. Este versículo y en general el pasaje es dirigido al rey de Tiro. No obstante, una parte de la erudición conservadora cree que se refiere a la creación y caída del diablo. El asunto es que aunque así fuera, la Biblia no dice, ni en este texto ni en ningún otro, que Satanás haya creado nada, menos la música de alabanza, pues es claro que el Señor Dios Todopoderoso no iba a admitir que alguien distinto de Él creara algo para su propia gloria. Dios no permite eso, Dios todo lo hace para su propia gloria. Entonces, en este orden de ideas podemos decir que la música, al igual que el resto de la creación, es una creación ex nihilo, es decir, de la nada, que Dios hizo para Él. También leía en ese o en otro libro que un supuesto profeta contemporáneo había tenido una revelación en donde se le había dado a conocer que el demonio de la adoración se llamaba Cork y que por eso la marca de los instrumentos musicales. Entonces, esto es bastante ingenioso, pero para nada bíblico, no sirve. Y lo peor de todo es que tal vez en su momento, nosotros cuando escuchamos eso quedamos. Y cuando llegaron con el tema de los mensajes subliminales y todo el mundo asustado, ay no, ese disco está al revés, produce no sé qué. Yo destruí mi colección de música italiana y a mi esposa se le salía la lágrima. Porque en esa época no había YouTube y lo habíamos conseguido con mucho, pero muchísimo esfuerzo, la colección de música. Y recuerdo, todo era absolutamente malo, dañino, perverso, diabólico, bla, 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 etcétera, etcétera. Entonces, la música, no toda la música es mala, ni la música tiene un propósito. Ahora, es evidente que la música como regalo de Dios no existe solo para su alabanza, como lo habíamos dicho, es un don natural que aunque es para su gloria, también fue dado para regocijo de los mortales y podemos decir que es uno de esos dones de la gracia común. Y no hay pecado en disfrutarla siempre y cuando la música no sea inmoral. Pues como ya lo hemos dicho, el propósito de las artes es el de elevar el alma para que estos puedan, o para que ésta pueda percibir elementos sublimes del ser que nos recuerdan que somos mucho más que una mezcla de elementos químicos, que nos recuerda que somos también espíritu o alma, que nos gozamos en la belleza y que el intelecto también es capaz de disfrutar todas estas manifestaciones. Es verdad que en nuestro tiempo presente muchos creyentes batallan en sus conciencias sobre este tema. Dicen, ¿debo o no debo escuchar música diferente a la cristiana? La respuesta es que la Biblia no condena esta práctica. Esto lo podemos observar al observar la bendita ley de Dios. Pues recuerden que los mandamientos no son ordenanzas sobre pecados particulares, sino que cada mandamiento es un grupo que aglutina una serie de pecados. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la idolatría y apartarse de Dios están en los dos primeros versículos. Y los dos primeros mandatos o mandamientos, mientras que los 4 primeros están relacionados con la adoración a Dios o con el guardarse de no pecar contra Dios, mientras que los últimos 6 tienen que ver con la relación con el hombre. Entonces, en ese orden de ideas, nos damos cuenta que en ninguna parte de la ley se prohíbe el hacer o escuchar música. Entiendo que alguien pueda decir, hermano, ¿qué pasa entonces con los géneros perversos y las letras que incitan al pecado?
Pues lo mismo que con cualquier otra cosa en el mundo, hay que discernir para no escucharlo. Y nosotros acá como pastores no estamos acá para darles una lista exhaustiva, esto lo pueden escuchar, esto no, esto sí, esto no. Estamos dispuestos a enseñarle la escritura para que usted pueda discernir y decir, esto lo escucho y esto no. Lo digo porque nunca falta el que llama a las 3 de la mañana, pastor, me siento mal porque escuché tal cosa. Bueno, entonces, nosotros tenemos que discernir y no condenarlo todo a priori, como se nos enseñó muchas veces. Ahora, no debemos olvidar tampoco algo, y es la enorme influencia que tuvieron los músicos cristianos en la sociedad. Las obras de muchos de ellos fueron un referente estético, pero también espiritual y ético para el mundo que los escuchaba. Tal vez el caso más sobresaliente o el que en mi concepto y el de muchos ha sido el mejor músico de la historia, Johann Sebastian Bach, es el ejemplo perfecto de todo esto. La obra de Bach es simplemente maravillosa. Casi 800 composiciones o más de 800 composiciones, y lo que me llama la atención es que casi se pierden y según narran, una vez en una partitura iban envolviendo carne. Y un músico, 100 años después de la muerte de Bach, se da cuenta que en la partitura de Bach llevan envuelta carne. Y dice, ¿qué están haciendo? Esto es una locura. Están destruyendo obras de arte. No se pudo recuperar toda la obra, pero es importantísimo la obra de Bach, creyente. Algunas de sus obras, Tocata y Fuga, pero me llama la atención cómo la influencia cristiana dentro de la sociedad de su momento. Obras como el Magnificat, la Pasión según San Mateo, Oratorio de Navidad o la Misa en Si menor. Obras de un creyente para ser tocadas en el mundo. La formación de Bach fue la de un protestante histórico, educado en el seno de una familia cristiana que le enseñó el valor y el sentido de la vida. Y que todo el valor y el sentido de la vida, aprendió él, se encontraba en la persona de Cristo. Esto le permitió superar la pronta muerte de su padre cuando solo contaba con 9 años de edad. Antes que se me olvide, las preguntas pueden hacerlas al chat. A los diferentes, al discipulado, al de la iglesia, al de varones, en fin. Un dato curioso, todas estas partituras de Bach estaban firmadas al final SDG, Soli Deo Gloria. Es decir, todo lo que hacía Bach era para la gloria de Dios, aunque no todo lo que hacía era para la alabanza en el culto de Dios. ¿Qué pasa entonces? La música y el efecto de esta en la caída. Bien, ¿cuándo empezó a pervertirse la música? Desde el momento mismo de la caída. Pues desde que Adán peca y nosotros con él como cabeza representativa de todos, dejamos de vivir para Dios y empezamos a vivir para nosotros mismos. Y aunque no se perdió la habilidad de poder cantar y entonar o tocar instrumentos, sí se perdió la capacidad de poder relacionarnos con Dios en un armonioso cántico de alabanza. Ya habíamos leído en la escuela anterior Génesis 4:21, en donde nos dice que y el nombre de su hermano fue Jabal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta, hablando de la generación de Caín. Pero recordemos que toda esa descendencia de Caín cayó en el diluvio universal y todas sus composiciones artísticas fueron destruidas juntamente con ellos. ¿Debido a qué? A la pérdida del propósito de su vida, que ya no era para agradar a Dios o para la gloria de Dios, sino que según el relato del Génesis, ¿cuál era de continuo el pensamiento del hombre? Continuamente el mal. Después de la caída, después del diluvio, incluso observamos que toda la obra de la mano del hombre, el ejercicio mismo de las facultades físicas, espirituales y mentales, estaba seriamente dañada por el pecado. Y aun cuando Dios, por su misericordia, liberó a su pueblo de la opresión de los egipcios de Faraón,
La música pagana de Egipto, al parecer, seguía asociada al desenfreno sexual y a la maldad, como bien se observa en Éxodo capítulo 32, versículos 17 y 18, que dice: cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, dijo a Moisés: alarido de pelea hay en el campamento. Y él respondió: no es voz de alaridos de fuertes, ni voz de alaridos de débiles. Voz de cantar oigo yo. El pueblo había aprendido rápidamente, o quizá ya conocía, un tipo de música pagana que era para la exaltación de los falsos dioses y la excitación de las bajas pasiones. Y el resultado terrible fue la muerte de muchos hombres y mujeres debido a su desvío. Mire lo peligroso que puede ser todo esto. Pero también debemos aclarar, porque a veces pensamos que todo lo pasado fue mejor, que todo lo anterior fue mejor. Y quiero aclarar esto usando un ejemplo que utiliza Vishal Mangalwadi en el libro que dio forma al mundo, cómo la Biblia construyó el alma de la civilización occidental. Él opina diciendo que la decadencia cultural en cuanto a la música empezó con la ruptura de la tonalidad. Se dice que esta empezó con el héroe de Adolfo Hitler, Richard Wagner, que experimentó con la atonalidad en su ópera Tristán e Isolda. Claude Debussy, un gran maestro de las logias ocultas rosacruces en Francia, llevó este experimento más lejos. El descenso de Occidente al caos de la atonalidad se aceleró en el siglo XX en Viena, capital de la decadencia cultural de Europa. ¿Pero qué es atonalidad? Para hablar de atonalidad necesitamos en primer lugar ver qué es la tonalidad. Y la tonalidad es un sistema, aquello en la música que nos dicta las notas que podemos utilizar para que sean compatibles unas con otras, así como una paleta de colores especifica en la pintura. La tonalidad se define por escalas, siendo la escala mayor y la menor las más comunes, y tiende a ser indicada por medio de la armadura al principio del pentagrama de una obra. Gracias a esta armadura sabemos la escala y con ello las notas y la progresión de los acordes. ¿Se acuerdan que los que en los colegios estudiaron música o tocan algún instrumento, sabrán que los acordes son los que se componen de distintas notas y nos hacen llevar una secuencia lógica en una canción? Por ejemplo, do, mi, sol, re, fa, la, mi, sol, si. Todo eso lo va tocando uno en la guitarra cuando está aprendiendo los primeros acordes de guitarra, o cuando está cantando, que está haciendo solfeo y demás. Entonces, la atonalidad carece de este tipo de orden donde no hay notas dominantes. No, un ejemplo, no hay orden, simetría en todo esto. Pero un ejemplo hermoso de lo que es algo tónico, simétrico y bello, creo que es el primer movimiento de Vivaldi en las 4 estaciones. El primer movimiento, primavera. Brian, por favor, veamos si sale. Escuchemos solo este. No vamos a escuchar más porque no hay casi tiempo. Creo que muchos hasta lo podemos silbar, porque lo hemos escuchado varias veces. Gracias, Brian. Sí, es un concierto hermoso, Vivaldi. Pero en lo atónico podemos situar, podemos situar a Franz Liszt, y el más avanzado de todos tal vez fue Alexander Scriabin. Este nunca lo había escuchado, pero él afirmaba que muchas de su obra fue inspirada por el diablo. Así lo dice. Claro que él aclara, por favor, que él no concebía al diablo como lo concebíamos en Occidente. Entonces, ¿por qué lo expresa en esos términos? Claro que la influencia filosófica de Scriabin es Nietzsche.
Entonces, pero hay otras obras atónicas, la Sinfonía número 1 de Charles Ives, la Expectación Opus 17, la Mano Bendecida Opus 18 de Arnold Schoenberg y otras que no voy a mencionar porque no estoy hablando de historia de la música, sino de Dios, Dios, el arte y la visión cristiana de la música. Es por esto y otras cosas similares que no podemos decir que todo tiempo pasado fue mejor. Había cosas muy malas en los tiempos pasados. Entonces, el problema es que todo se sigue deteriorando debido al pecado del hombre y este es nuestro siguiente punto, la música y su deterioro actual. En el primer capítulo del libro de Vishal Mangalwadi que le acabo de mencionar, él empieza hablando del deterioro de la música de Bach a Cobain, a Kurt Cobain. ¿Se acuerdan el vocalista de Nirvana? Y él dice que el grave problema de Cobain fue su nihilismo. El nihilismo es una corriente filosófica, pero más un sentimiento en donde la vida no tiene sentido por ningún lado. Y digamos que ellos trabajan toda su vida, el nihilista, en alrededor de eso, en proclamar su pena, su dolor, porque nada, absolutamente nada tiene sentido. Ejemplos de lo que les estoy diciendo son canciones de Kurt Cobain, como por ejemplo You Know You Are Right, que dice: siempre supe que llegaríamos a esto, las cosas nunca habían estado tan hinchadas y nunca he fallado en fallar. Dolor, 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 sabes que tienes razón. O en Heart Shaped Box dice, esto es algo así como la caja con forma de corazón. Dice, ella me mira como un Piscis cuando soy débil. He estado encerrado dentro de su caja en forma de corazón durante semanas. He caído en tu trampa del imán. Desearía poder comer tu cáncer cuando te pones negro. Imagínense una persona escuchando esto. La influencia sobre el alma es perversa, terrible. La consecuencia lógica y coherente de esta manera de pensar, creo que Cobain representa todo eso porque fue un nihilista consecuente. Él tomó una escopeta y se voló los sesos. Eso es nihilismo consecuente. Pero la inconsecuencia del nihilismo es gastar páginas y páginas tratando de convencer a los demás de que la vida no tiene sentido. Eso no tiene sentido convencer a los demás de que la vida no tiene sentido. Sí, es un absurdo, una contradicción. Y esto es claro en Cobain porque o podemos decir que es la consecuencia inevitable de haber rechazado a Cristo de manera tan terrible al no estar parado sobre la única roca. De seguro, una persona que no está en Cristo y que no ve sentido a su vida, rápidamente lo tragará el suelo hasta llevarlo al infierno. Pero ¿qué pasa entonces con la música actual? Sobre todo aquella tan aclamada por jóvenes y adultos, con estilos tan controvertidos como el rap, el reggaetón u otras expresiones locales y otras tal vez más grotescas aún como la champeta. Bien, aquí pasa algo rarísimo con todo eso. Ayer hablábamos Oduber y yo sobre este tema y yo le decía a Oduber, pero listo, digamos que el resultado de la ilustración, del renacimiento y todo este tema del nihilismo en personas que tragan sin digerir todo este movimiento fue el nihilismo en su alma, el sinsentido de la vida. Pero ¿qué pasa con estos? ¿Qué pasa con esto? Duérmese así, Alex, pero mira que es un tema cultural, un folclore, algo rarísimo, en donde tal vez el sentido de la vida de ellos es eso, tratar de encontrar algún punto de acicate, de asidero en lo que ellos ven cotidianamente. Yo creo que hay una línea curva que se llama, que Richard Ramsey en su libro Fe y Certeza, creo que es, y también en Integridad Intelectual, presenta la línea curva de la filosofía, en donde hay una expectativa en el idealismo, un descenso en el realismo, y cuando toca fondo en el nihilismo,
en el sinsentido, luego empieza a haber una lucha por encontrar significado y esa se da en el existencialismo, en el tratar de encontrar ahora aquí alguna respuesta para la vida. Miren, entiendo que toda esta música o la mayor parte de esta música carece de significado, carece de sentido estético, son paganos, inmorales, y las letras y los sonidos podríamos decir que no tienen armonía y melodía, pero creo que tienen una lucha por encontrar significado, solo que la están buscando en el lugar equivocado. Porque no la están buscando en Cristo. Claro, estas personas necesitan primeramente encontrarse con Cristo y luego clases de música. Creo que es así. Ellos necesitan conocer a Cristo. Pero otro problema dentro de todo eso, y que no es exclusivo de los géneros que acabo de mencionar, géneros musicales, lo observamos en la pérdida de las buenas historias narradas en la música. Se perdió. Historias de amor contadas en las canciones que pueden cautivar no solo nuestras emociones, sino también nuestro pensamiento. Alguna vez, yo creo que Chelita se debe acordar de aquella canción Ramito de Violetas. Ramito de Violetas es una historia en donde la cantante empieza a hablar de que alguien le escribía versos y cada día desde el cumpleaños ella recibía un ramito de violetas y lo mantiene uno en expectativa para ver quién es el hombre misterioso que está detrás de todo eso, porque el esposo, según ella narra, era el mismo demonio. Y al final uno se entera de que el que mantiene esa expectativa en ellas es su mismo esposo. Dice, y al final le mandaba un ramito de violetas. ¿Quién le escribía versos? Dime quién era. ¿Quién le mandaba flores en primavera? Canciones que te hacen reflexionar. Ahora, entiendo que en cada lugar del mundo existen formas de narrar lo cotidiano. En América Latina somos mejores para describir los sucesos, los lugares, y somos capaces de exagerarlo todo para la distracción de quienes nos escuchan o nos leen. Pero en cambio en Europa parecen reproducir mejor, con mayor precisión, los sentimientos. Esto no significa que no exista una especie de mezcla entre la narración del evento y la descripción del sentimiento. Y tampoco podemos olvidar que muchos compositores son europeos componiéndole a latinos y otros son latinos componiéndole a europeos. Pero por lo general observamos que hay como esa tendencia de que el latinoamericano tiene esa capacidad para describir las situaciones que se presentan. Ejemplo, Mijares, cantante mexicano, en El amor no tiene fronteras, dice: llueve tras el cristal, constantemente llueve, la calle vacía sin gente, te espero en la penumbra del bar, vienes mojándote, corriendo por la acera, pecosa, pelirroja y fresca, guapa de radiar. Mire todo lo que describe, te ubica de inmediato en un lugar donde estás esperando a alguien, a la muchacha, está lloviendo. Es muy, muy gráfico lo que te narra en ese lugar, situación. Incluso te permite hasta saber la mujer cómo es físicamente. Te da todos esos detalles. Pasemos a un europeo, Franco Simone. En la canción Esta noche canta: en un cine no quiero pararme. Este film puede solo aburrirme. Tu recuerdo vuelve a mi mente hablando de ti. Yo pensaba que fueran bastantes unos días para olvidarte, mas yo siento vivir en mi alma el deseo de ti. Él nos dice cómo se siente. Sí, al principio nos describe el lugar, el cine, pero luego nos dice cómo se siente: aburrido, lleno de recuerdos de ella, la mente que le quiere explotar justamente por eso que está recordando. Él creía que podía olvidarla, pero aún siente un vivo amor por la persona. ¿Se dan cuenta? Son dos maneras de expresar realidades, pero
que son maravillosas ambas. Es decir, hay diferencias en la narración, pero hay riqueza en el contenido de ambas canciones. Y de seguro ambas pueden llevarnos a evocar lugares, momentos y sentimientos que conducen a lo que habíamos hablado, la nostalgia. Y creo que esta clase de música ayuda a construir recuerdos, pero tiene una influencia poderosa dentro de las sociedades y la manera de sentir y de pensar de las personas. El asunto de hoy es que mayormente la temática es plana, es una sola. ¿Cuál? Relacionada con la lujuria, con el vivir el presente de manera desenfrenada y con la necesidad de que todas las cosas del mundo sean inmediatamente concedidas cuando surja el deseo en el corazón. La posmodernidad, que tanto ha defendido la libre expresión y el libre sentimiento y la humanidad del ser, contrario a su propio reclamo, ha despojado al hombre de eso que ahora reclama. ¿Qué pasa cuando, me llama la atención cuando en este tiempo se critica a los cantantes de reggaetón o de alguna de estos géneros nuevos? Salen amenazando inmediatamente. Parece que no se detienen, sino que les irrita, porque ellos dicen, bueno, nosotros podemos expresarnos como queramos. Y el que critica no. O sea, ellos tienen derecho a llenar la sociedad de basura, pero nosotros no podemos defendernos. Esa es la unilateralidad del pensamiento actual, del pensamiento progre, que tanto domina nuestro tiempo y que quieren hacerlo en la música. Pero ellos no son los únicos culpables. Quienes consumen su producto por millones lo son más. Y aun cuando esta generación se proclama rebelde, reaccionaria y capaz de afrontarlo todo, y esta generación no me refiero a los que van de la edad de tal a tal, sino los que vivimos en este tiempo y asumen las posturas del mundo. Pero todos parecen ser incapaces de levantar la voz en contra de lo grotesco, diciéndole al sistema que promueve esos contenidos sin espíritu, como gritó aquel niño del cuento de Hans Christian Andersen, diciendo, el rey va desnudo, el rey va desnudo. Y es lo que parece ser que en este tiempo no se atreven a decir. La pregunta que surge ¿es posible restaurar el propósito de la música? Porque hemos hablado mal, bien, pero ¿es posible restaurarlo? Les hablaba que la lucha por los mejores contenidos se está dando de la forma equivocada, pero aún en el mundo actual hay verdaderos artistas que no están conformes con la gran cantidad de cosas que se escuchan. Y estos compositores y cantantes debemos estimularlos a crear cosas que valgan la pena, que obliguen a la reflexión artística, moral y ética, a la búsqueda de la superioridad estética con sentido, la cual es posible hallarla porque somos hechos a imagen de Dios. Pero esa responsabilidad debería ser mayormente dada a los artistas cristianos. Y no me refiero a los que pretenden traer la música a la iglesia pasando por encima del principio regulador de la adoración. No, sino al artista cristiano que está haciendo música afuera. Porque a mí me parece un acto de deshonestidad. Sobre todo hace años cuando a veces escuchaba la famosa alabanza dentro de la iglesia y escuchaba los 4 o 5 primeros acordes de una canción, y yo escuché bastante rock y sigo escuchando algo de rock, lo que ya no tengo es tiempo, pero escuchaba los 4 o 5 primeros acordes de una canción del señor Witt y de pronto decía, eso es copia de tal canción de rock. Ahí está el tan, 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 tan. Eso es copia de algo. Cuidado. O cuando alguna vez escuchaba a un cantante que pensaba yo que por ser de los anteriores estaba haciendo cosas originales y de pronto digo, epa, esto es un plagio de la prima cosa bella de Nicola Di Bari.
y esto, y termina uno decepcionado. ¿Qué están haciendo? Eso no es hacer arte. Prestando al mundo lo que ha hecho. Sí, hay cosas buenas en el mundo, pero traerlas a la iglesia, eso Dios no lo permite. Dios no lo permite. Recuérdenlo con lo que pasó con los 2 hijos de Aarón. Ofrecieron fuego que Dios no les había dicho que ofrecieran. No es porque el fuego fuera malo en sí mismo, pero Dios no les pidió que ofrecieran ese fuego. Entonces, ¿a qué estamos llamados los creyentes? Pues los que son artistas están llamados a crear, a llamar a la reflexión. Recuerden Bach, sí, y otros tantos, a la reflexión. Los pintores están llamados a pintar para la reflexión de los demás. ¿Y qué pasa con la música del culto? Pues Dios quiera que tengamos compositores que compongan himnos para la gloria de Dios. Y recuerden algo, compositores cristianos, ustedes tienen que tener, antes de conocimiento musical para componer himnos, un conocimiento bíblico y teológico denso, para que los himnos puedan expresar todo lo que hay que expresar en un himno acerca de la gloria de Dios, de sus atributos y de la redención que ha hecho para su gloria. Amén.